Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Represalia rusa, cierre de consulado y expulsión de diplomáticos estadounidenses. Tragedia en cárcel de Venezuela enciende las alarmas en la ONU sobre situación de derechos humanos. El impacto económico de la crisis de opioides en Estados Unidos. Un homenaje a la historia de la ciudad de Los Ángeles. Y las iniciativas para descubrir las profundidades de los océanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Rusia respondió a la masiva expulsión de representantes rusos impuestas por Estados Unidos y otras naciones occidentales. En represalia, el Kremlin anunció este jueves medidas simétricas. El canciller ruso, Sergei Lavrov, confirmó la decisión de responder con medidas simétricas a las adoptadas por Washington el pasado lunes, cuando la Casa Blanca anunció la expulsión de 60 diplomáticos rusos y el cierre del consulado ruso en Seattle. Medidas de represalia que incluyen la expulsión del número equivalente de diplomáticos y nuestra decisión de retirar el permiso para el funcionamiento del Consulado General de Estados Unidos en San Petersburgo. La administración del presidente Donald Trump tomó la decisión luego de acusar al gobierno de Vladimir Putin de estar detrás del envenenamiento del ex doble espía ruso en Londres. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, advirtió de las nuevas acciones contra Rusia. Estamos ahora mismo revisando la decisión del gobierno de Rusia, que nos ha informado sobre su respuesta, y parece que Rusia ha elegido tomar la vergonzosa e inmerecida acción de responder a nuestras acciones justificadas. Rusia se está aislando a sí misma luego del ataque químico en Londres. Estados Unidos se reserva el derecho a tomar nuevas medidas contra Rusia. A pesar de la actual tensión, el embajador de Estados Unidos en Rusia, Jon Huntsman, en conversación con La Voz de América, aseguró que sería un error detener por completo el actual diálogo diplomático entre ambas naciones. Sería muy irresponsable no continuar nuestro compromiso con Rusia en cuestiones como la estabilidad estratégica y el control de armamentos. Entonces, en cierto sentido, es responsabilidad de ambos países mantenerse comprometidos, no importa qué tan difíciles se vuelvan algunos de los problemas bilaterales o regionales. El gobierno ruso también adelantó que ofrecerá respuestas similares al resto de los gobiernos que expulsaron a diplomáticos rusos de sus territorios. En cuanto a los otros países, también se trata de medidas simétricas sobre el número de personas que dejarán Rusia de misiones diplomáticas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. En medio de controversias, el presidente Donald Trump anunció la salida de David Shulkin como secretario de Asuntos Veteranos. El exfuncionario defendió su gestión. Un nuevo despido en el gabinete del presidente Donald Trump anunciado públicamente vía Twitter. Me alegra anunciar que tengo la intención de nominar al altamente respetado médico almirante Ronnie L. Jackson como nuevo secretario de Asuntos de Veteranos. Mientras tanto, Robert Wilkie del Departamento de Defensa fungirá como secretario interino. Estoy agradecido por el servicio del Dr. David Shulkin a nuestro país y a nuestros grandes veteranos. En una entrevista con el programa radiofónico de NPR Morning Edition, el funcionario despedido se quejó de haber trabajado en un ambiente difícil. No estuve en contra de reformar a la agencia de veteranos, pero sí de privatizarla, y creo que realmente fueron los designados políticos quienes intentaron socavar nuestros esfuerzos en la agencia de veteranos. El despido se dio luego de que la oficina encargada de controlar la gestión de la institución concluyó el mes pasado que Shulkin, de manera inapropiada, aceptó boletos al campeonato de tenis de Wimbledon y que su jefe de personal adulteró correos electrónicos para justificar que la esposa de Shulkin viajara con él a Europa con dinero de los contribuyentes. Shulkin dio su versión de los hechos. Lo caracterizaron como una vacación a Europa. No lo fue para nada. Fue un viaje de negocios. En las noches y fines de semana que salí, nunca usé dinero del gobierno. El único gasto fue el del boleto del avión para mi esposa, que fue invitada oficialmente. Todo fue preaprobado por un comité de ética. Cuando al inspector general no le gustó la forma en que mi equipo manejó la autorización, le escribí un cheque al gobierno. Shulkin es el segundo secretario que sale del gobierno en medio de controversias sobre gastos de viaje y queda pendiente la confirmación del médico de la Casa Blanca como su reemplazo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Tras el escándalo de uso indebido de información, Facebook anunció cambios respecto a la publicidad del sitio y el control de los usuarios sobre sus datos, pero no evitó las críticas. Nuevas secuelas en el escándalo de los datos privados de Facebook. Con un cambio sorpresivo, el gigante de los medios sociales anunció que ahora limitará los datos que serán accesibles a los publicistas, algo que podría tener un gran impacto en las publicidades dirigidas que vemos en Facebook. La compañía declaró que facilitará la selección de los datos que los usuarios quieren compartir. Usted podrá descargar y entender más sobre lo que Facebook tiene de usted, y Facebook hará que sea más fácil borrar algunos de los datos si quiere. Los cambios llegan después de que la firma de consultoría política Cambridge Analytica presuntamente utilizó informaciones de más de 50 millones de usuarios de Facebook. Sin embargo, un reporte del medio británico Channel 4 reveló que algunos de los datos aún circulan, a pesar de las declaraciones de que habían sido borrados. La decisión de Facebook demuestra un cambio de papel en el escándalo, según Kevin Kelly, socio gerente de la compañía inversora Benchmark. Tuvieron una oportunidad importante desde las elecciones de 2016 para solucionar muchos de los problemas de los cuales las personas se quejaban, pero ahora repentinamente lo están haciendo. Al principio hacían la parte de la víctima, ahora están intentando reaccionar. Entre tanto, el director general de Apple, Tim Cook, está pidiendo más regulaciones para proteger la privacidad en línea y criticó a Facebook por obtener ganancias con los datos de los usuarios, algo que dijo Apple decidió no hacer. Si nuestros clientes hubieran sido nuestro producto, habríamos podido ganar un montón de dinero, pero elegimos no hacerlo. Facebook reconoció que tiene que hacer más para informar a los usuarios. Para ver las informaciones que ha compartido en Facebook, puede ir a ajustes en su cuenta y después descargar una copia de sus datos de Facebook. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Después de la pausa, tragedia pone en entredicho condición penitenciaria en Venezuela y nuevas medidas contra el gobierno venezolano. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Una conmoción nacional se vive en Venezuela tras la muerte de decenas de personas en un centro de reclusión del estado de Carabobo. Si bien todas las autoridades nacionales ya ordenaron una investigación, las críticas abundan.
El motín ocurrido en la comandancia de la policía de Carabobo, en el cual al menos 68 personas fallecieron en uno de los incidentes más graves registrados en el país. Tarek William Saab, fiscal general de la República, indicó que entre los fallecidos habían 2 mujeres que se encontraban de visita y murieron en un incendio en el centro de reclusión. Desde la sede de la policía en el estado Carabobo, familiares de las víctimas exigieron mayor información de lo ocurrido a las autoridades. Que se aboque a esta realidad, que es la realidad de todas las madres que estamos aquí con este dolor, pasando este dolor maluco por culpa de los funcionarios. Y que se invoque nuestro presidente, así como recibe votos de nosotros, que nos ayude en este proceso. Hay corrupción ahí adentro. Hay mucha corrupción ahí adentro. El abogado Hernán Pérez aseguró que se violaron los derechos de muchos venezolanos. Aquí hay jóvenes o habían jóvenes que tenían más de 4 años detenidos sin un expediente bien procesado. Y lo digo con toda responsabilidad. Carlos Lozano, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, denunció que explotó el boom del hacinamiento en Venezuela. En cada módulo policial o comisaría, que no son centros de reclusión permanente, permanecen detenidos, privados de libertad por meses, semanas, años, algunos de ellos en baños, en lugares angostos, inhumanos. En conversación con La Voz de América, uno de los reclusos comentó parte de lo ocurrido. Un problema con los funcionarios y se prendió una broma ahí con ellos y los locos como que le echaron gasolina a los presos, pero no se sabe muy bien. ¿Les echaron gasolina? Sí, algo así fue lo que pasó, ¿viste? A nosotros nos sacaron de aquí, a nosotros nos sacaron para la cancha. El suceso en Carabobo supera otros ocurridos durante el gobierno de Nicolás Maduro, como el de la cárcel de Uribana en 2013 con 61 muertos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La situación en la penitenciaría de Carabobo en Venezuela ha llamado la atención de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Voz de América conversó con la vocera del Alto Comisionado, quien realizó varias denuncias y peticiones al gobierno de Venezuela. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se pronunció en favor de solicitar una pronta y exhaustiva investigación tras el incendio ocurrido en un centro penitenciario en el estado de Carabobo, Venezuela, que dejó un saldo de 68 personas fallecidas. La Voz de América conversó vía Skype con la vocera del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para consultar la posición del organismo. Con respecto a lo que sucedió, estamos instando al gobierno de Venezuela que realice una pronta y justa investigación sobre el hecho para establecer qué causó esas pérdidas y establecer quién es responsable y llevarlo ante la justicia. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó a través de un tuit que fueron designados 4 fiscales para esclarecer lo que llamó dramáticos hechos. Pero desde la ONU denuncian irregularidades en el sistema penitenciario venezolano. Lo que tenemos en este caso es una cárcel de la policía donde las personas han sido detenidas en condición de hacinamiento. Muchas de las personas que han sido detenidas carecen de comida, carecen de medicamentos y en algunos casos carecen de agua. Esto contribuye a hacer una situación donde muchas personas están detenidas en condiciones y establecimientos que no se han construido para ese número de detenidos. Como consecuencia de eso, la vocera asegura que se propicia la violencia y los motines, por lo que realizó un exhorto a las autoridades. Una de las cosas que estamos pidiendo es que Venezuela ratifique el Tratado Internacional de Derechos Humanos, cuyo nombre técnico es el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para que acepten que los expertos independientes puedan ingresar a los centros de detención, observar las condiciones y hacer recomendaciones concretas para que actúen. El gobierno venezolano ha defendido en varias ocasiones su gestión en esta área. De hecho, una de sus ministras, Iris Varela, ha dicho que, y citamos, el sistema penitenciario hecho en el gobierno revolucionario, consolidado en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, es el mejor del planeta. Es el mejor del planeta. Jorge Agobián, Voz de América. Florida promulgó una ley que prohíbe toda relación comercial entre el Estado y compañías vinculadas al gobierno de Venezuela. La medida forma parte de las acciones adicionales impulsadas por autoridades locales para acompañar las sanciones impuestas por el gobierno federal. Con la firma del gobernador de Florida, Rick Scott, entra en vigencia la ley SB 538, una normativa con respaldo bipartidista que prohíbe que cualquier entidad de este estado sostenga una relación comercial con el gobierno de Nicolás Maduro o alguna empresa asociada a él.
De acuerdo al mandatario local, se trata de un mecanismo de presión para apoyar la lucha por la libertad en Venezuela. Tenemos que apoyar la democracia, tenemos que apoyar la paz y la libertad para todo el mundo. Es difícil creer lo que está pasando en un país como Cuba y tenemos que asegurarnos de que no pase en Venezuela. El año pasado le pedí al gabinete que no hiciéramos nunca negocios con una compañía que tenga relación con el régimen de Maduro y todas las personas en la legislatura lo apoyaron y dijeron ya no más. Este instrumento legal se une a los mecanismos punitivos impuestos por el gobierno federal contra funcionarios venezolanos presuntamente relacionados a hechos de corrupción y violación de derechos humanos, además de narcotráfico. El senador republicano de Florida, René García, lo explica así. Y lo más simple que podemos hacer aquí en la Florida para mandarle un mensaje, no solamente al gobierno de Maduro, pero un mensaje bien claro a todos los otros estados del país que nosotros en el estado de la Florida le vamos a dar la determinación a aquellos que quieran hacer negocio con quién van a escoger, si van a hacer negocio con el estado de la Florida o si quieren hacer negocio con un gobierno como el gobierno de Maduro. La medida pretende evitar que el gobierno de Venezuela pueda financiarse a través de operaciones comerciales en Estados Unidos. Según gran parte de la comunidad internacional, ese país atraviesa una grave crisis económica, pero el presidente Maduro afirma que esta se debe a la indebida influencia de Estados Unidos que estrangula la economía venezolana. José Parralete, Voz de América, Miami. Más adelante, la crisis de opioides y su impacto económico. Y una hispana refleja los orígenes de Los Ángeles. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La economía es otra de las víctimas de la adicción a los opiáceos, dicen expertos. La situación tiene un impacto directo en la fuerza laboral y, por ende, en el crecimiento de Estados Unidos. El impacto de la crisis de opiáceos en la fuerza laboral estadounidense está afectando negativamente la economía del país, según un estudio dado a conocer por la organización American Action Forum. La pesquisa revela que de 1999 a 2015 hay 4.100.000 menos personas en la fuerza de trabajo debido a la adicción a los opiáceos. Ben Giris, director de políticas laborales y autor del reporte, habló desde Florida vía Skype con La Voz de América.
Observamos a los trabajadores a los que se refieren como de mayor edad, aquellos entre las edades de 25 y 54 años, que están particularmente afectados por los opiáceos. Y lo que encontramos fue que en 2015, casi 1 millón de trabajadores estaban ausentes de la fuerza de trabajo debido a la adicción a opiáceos. Y debido a esa ausencia en el trabajo, la economía creció mucho más lentamente. En particular, la disminución en el trabajo desde 1999 resultó en una pérdida acumulada de $700 mil millones en crecimiento económico perdido. El estudio se basa en los datos presentados el año pasado por el economista de la Universidad de Princeton, Alan Kruger, quien estimó que el incremento en las prescripciones de analgésicos podría haber ocasionado un 20% de la reducción de la fuerza laboral masculina y un 25% entre las mujeres. La mujer en la fuerza laboral es particularmente importante para la economía de Estados Unidos y es fundamental que sigamos aumentando su participación en la fuerza de trabajo. El estudio de Giddens indica que de 1999 a 2015, las horas laborales perdidas generaron una desaceleración de 0,2% en el crecimiento económico. Estas consecuencias se suman a la crisis sanitaria de esta adicción, que según los Centros para Control de Enfermedades, mató a más de 42,000 personas en 2016. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. La ciudad de Los Ángeles rinde homenaje a sus orígenes hispanos, destapando tras casi 30 años de oscuridad un mural que narra la historia de la ciudad. En esta entrevista de 1981, una joven artista chicana de nombre Bárbara Carrasco explica los preliminares de un mural que debía reflejar la historia de Los Ángeles. Es un mural de 18 por 24 metros sobre paneles de madera que serán desplegados en la calle Broadway con la Tercera. El mural nunca se expuso en esa ubicación. La Agencia de Desarrollo Comunitario desistió finalmente del proyecto después de que Carrasco se negara a eliminar 14 imágenes que la institución consideró polémicas. Casi 30 años más tarde, la obra vuelve a ver la luz tan solo por tercera vez, ahora en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. El mural, en el que participaron 10 artistas, refleja 52 escenas de la historia de Los Ángeles desde sus inicios hasta 1981. Algunos de esos episodios se consideraron demasiado oscuros y la agencia pidió dejarlos fuera de la pieza. Me sugirieron que eliminara, por ejemplo, las imágenes del campo de concentración japonés, argumentando que los japoneses no quieren recordarlo. Los disturbios Sud Suite en 1943, protagonizados por inmigrantes mexicanos, la pintada sobre un mural del mexicano Siqueiros y la masacre china de 1871 fueron otras de las temáticas eliminadas. Hay una narrativa predominante, pero cuando indagas un poco descubres grandes historias de Los Ángeles que deberían ser contadas y reconocidas. El espectador Joaquín Gervasio, que vino con sus hijas a disfrutar del museo, explica su reflexión sobre la obra. Ha sido muy interesante, sobre todo para saber los inicios de Los Ángeles, la biodiversidad que ha existido desde un principio, ¿verdad? Y la importancia que hemos tenido tanto los latinos, chinos, afroamericanos para sacar adelante la ciudad. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En breve, la búsqueda de la felicidad mediante la ciencia y los misterios de las profundidades al descubierto.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En un año exactamente, el 29 de marzo de 2019, si todo sale como está previsto, el Reino Unido abandonará la Unión Europea poniendo fin al proceso que se ha dado en llamar Brexit. Ello sucedería a casi 3 años del referéndum de 2016, en el que un 52% de los británicos se pronunció a favor de salir del bloque europeo. La búsqueda de la felicidad es uno de los derechos inalienables enumerados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Una investigación científica revela los factores que contribuyen a alcanzar la felicidad. No hay asientos vacíos en la enorme sala de conciertos de Yale, donde los estudiantes escuchan a la profesora de psicología, Laurie Santos. La psicología y la buena vida es una clase que realmente estudia lo que dice la ciencia sobre cómo puede vivir una vida que florece más, que le hace un poco más feliz. Primero tratamos con algunos de los conceptos erróneos sobre lo que le hace feliz. Todos hemos escuchado que el dinero y las riquezas no nos harán felices, pero la investigación científica encuentra que las personas aún luchan por ciertos logros, pensando que los harán felices, solo para descubrir que no lo hacen. Uno de los principales conceptos erróneos es que para ser felices tenemos que cambiar algo, como que tenemos que cambiar algo de nuestra vida. Tenemos que conseguir un trabajo mejor, tenemos que conseguir un salario mayor o una casa más grande. La investigación sugiere que esas circunstancias de la vida tienen un efecto muy pequeño en nuestra felicidad. Los científicos estiman que las mejores circunstancias de la vida representan alrededor del 10% de la felicidad. De hecho, la investigación sugiere pasar tiempo con otras personas y hablar con otras personas. Hacer estas conexiones sociales es necesario para ser una persona realmente feliz. Pasar tiempo con familiares y amigos es crucial, así como separar un tiempo para el relajamiento y diversión. La ciencia está allí para ayudarlos a reconocer lo que realmente necesitan. Debido a la abrumadora demanda, el curso ahora se ofrece en línea y de forma gratuita para el público a través de Coursera.org. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. 9 equipos con miembros de 25 países ingresaron a la fase final de la competencia Ocean X Prize en busca de tecnologías que puedan mapear de forma económica y eficiente los suelos del océano del mundo. Usando la tecnología actual, esta hazaña tomaría hasta 600 años. En diciembre de 2015, la Fundación sin fines de lucro X Prize, que diseña y administra competencias públicas, desafió a investigadores e inventores de todo el mundo a desarrollar mejores tecnologías para mapear el fondo oceánico. El miércoles 7 de marzo, 9 finalistas obtuvieron una parte igual de un premio intermedio de $1 millón después de que los jueces dictaminaron que sus prototipos son lo suficientemente buenos como para avanzar a la siguiente fase de prueba en situaciones de la vida real. La oceanógrafa principal de Ocean X Prize, Kyotika Birmani, dice que sabemos más sobre la superficie de Marte que del piso de nuestros propios océanos. Pero la competencia tiene otro objetivo importante: encontrar una alternativa al uso de barcos para cartografiar el fondo del océano. Realmente empujamos y todos los equipos ahora están yendo hacia y desplegándose desde la costa. Además del X Prize, otorgará un premio adicional de $1 millón para el desarrollo del llamado olfateador inteligente subacuático. Esa es una tecnología que detectaría una señal química o biológica y la rastrearía de forma autónoma hasta su fuente. A fines de este año, los finalistas tendrán la oportunidad de demostrar que sus tecnologías pueden trazar un mapa del lecho marino de hasta 4.000 metros de profundidad y traer de vuelta 10 imágenes de alta resolución. Henry Llanos, Voz de América. Con un espectáculo de la naturaleza nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cientos de miles de personas acudieron al Parque Ueno en
Tokio para observar a los cerezos en flor. El Parque Ueno es uno de los sitios más populares en Japón para observar a los cerezos que florecieron casi 9 días antes de lo que habitualmente debido a las temperaturas cálidas. Les informó Belén Mora.